Muy buenos días. El día de hoy me corresponde darles la bienvenida a nombre de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a todas y a todos quienes nos acompañan en el tercer día de la Semana de la Evaluación G-Local 2020. El panel que se celebra a continuación se titula La transformación de la política de cooperación internacional para el desarrollo a partir de los aprendizajes de su evaluación, experiencias internacionales, y tiene de ahondar sobre los aprendizajes derivados de las evaluaciones realizadas a las políticas de cooperación internacional que han dado forma al actual paradigma del desarrollo y a las políticas vigentes en esta materia. Déjenme adelantar que para la sesión de hoy tenemos un panel de lujo, el cual me permito presentar a continuación. En primer lugar, contamos con la participación de la señora Ana Fernández, quien cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales por parte de la Universidad de Miño y una maestría en Estudios de Desarrollo enfocado a estudios africanos por parte del Instituto Universitario de Lisboa, ambas instituciones en su natal Portugal. Complementariamente, cuenta con un posgrado en Estudios Europeos y en Liderazgo y Administración. Ha escrito libros sobre diplomacia económica y cooperación para el desarrollo y es profesora invitada en relaciones internacionales y estudios del desarrollo en distintas universidades. Actualmente es jefa de la Unidad de Prospectiva, Proyección y Reforma Política del Directorado de Cooperación para el Desarrollo de la OCDE, en donde coordina los trabajos sobre reforma de políticas, diálogo y temas de cooperación triangular. Asimismo, contamos con la participación de Nadine Tifasoy, quien es analista de políticas de la Unidad de Prospectiva, Proyección y Reforma Política de la Dirección de Cooperación para el Desarrollo de la OCDE. Previo a su incorporación a la OCDE, trabajó como consultora para la GIZ e investigadora en la Universidad Técnica de Darmstadt. Por parte de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, nos acompaña Ana María Portales, quien es directora de Política y Planificación. Ella es licenciada en Historia por parte de la Universidad Católica de Chile y cuenta con estudios de maestría en Relaciones Internacionales por parte del Instituto Ortega y Gasset en Madrid. Nos acompaña también la señora Elizabeth Warfield, quien es desde 2016 la directora de USAID en México. La señora Warfield es licenciada en Ciencia Política y Gobierno del Middlebury College y cuenta con una maestría en Leyes, Política y Economía Internacional por parte de la Escuela Fletcher de Leyes y Diplomacia de la Universidad de Tufts. Como directora de USAID en México, su trabajo se ha concentrado en avanzar en temas bilaterales de seguridad, reducción de la impunidad, violencia, corrupción y deforestación. Asimismo, aboga por el desarrollo local de resultados a través del fortalecimiento de la sociedad civil, el compromiso con el sector privado y el desarrollo de las capacidades del gobierno. Tengo el honor de presentar también a Iván González de Alba, quien es asesor regional para la reducción de la pobreza y desarrollo sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Previo a su incorporación en el PNUD, ocupó diversos puestos en la Secretaría de Desarrollo Social, Urbano y Turismo del Gobierno de México. Es economista del ITAM y cuenta con una maestría en políticas públicas por esta misma institución. Asimismo, una maestría en economía por la Universidad de Oxford, de donde también ostenta el título de doctor en estudios del desarrollo. Cuenta con publicaciones en libros y revistas especializadas en temas como la protección social en África y la incorporación de variables ambientales dentro del índice de pobreza multidimensional. Presento también a Alejandro Guerrero, quien es licenciado en Ciencia Política y Administración y cuenta con maestrías en Desarrollo Económico e Internacional, en Ciencias Sociales y en Estudios Avanzados de Ciencia Política y Gobierno. Asimismo, ostenta el grado de Doctor en Política Pública y Gobierno. Complementariamente, ha realizado investigaciones a nivel doctoral para la Universidad de Yale en temas de política económica y reformas a la administración pública en América Latina. En el ámbito laboral, ha trabajado para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y fue consultor técnico de evaluación y Research Fellow para el Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente es analista de políticas en la División de Innovación para el Desarrollo y la Evaluación. Me complace saludar también a Lothar Rast, quien es doctor en Relaciones Internacionales de la London School of Economics, politólogo y periodista de formación. Actualmente es coordinador del clúster de gobernanza de la GIZ en México, donde previamente se desempeñó como coordinador de proyectos de gobernanza y desde julio de 2016 como director de 4 proyectos entre la GIZ y la MEXI.
A lo largo de su trayectoria profesional, ha sido docente en las universidades de Londres y Cambridge, asesor en temas de comercio internacional y políticas públicas de la Unión Europea en Bruselas y Nueva York, entre otras destacadas menciones. Por parte de la MEXID, contamos con la moderación de Fabiola Soto Narváez, quien es licenciada en Economía y maestra en Economía y Negocios Internacionales por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Schmalkalden, en Alemania. Además, posee un grado de especialidad sobre gobernanza global por el Instituto Alemán para el Desarrollo y ha colaborado en distintos estudios e investigaciones. Cuenta con 12 años de experiencia profesional en cooperación internacional para el desarrollo, cooperación sur-sur y triangular, diseño institucional y gestión de proyectos, entre otros. Dentro de la MEXID, actualmente coordina el área de planeación. Cedo la palabra a la maestra Fabiola Soto. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todos nuestros participantes. Quiero agradecer a todos nuestros panelistas. Tenemos, como decía Leslie hace un momento, un panel muy interesante, de lujo, y la MEXID está muy honrada en que nos acompañen en este esfuerzo. Quiero mandarle un saludo a toda la audiencia y a nuestros panelistas de nuestra directora ejecutiva, la doctora Laurelena Carrillo Cubillas. Ella les manda un cordial saludo y lamenta no poder estar aquí, pero estaría encantada de poder compartir con ustedes todos estos conceptos que vamos a platicar. Y también le agradezco al Centro CLIR, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Evaluación del Desempeño y obviamente al Coneval, el que ya por 5 años consecutivos podamos organizar este evento y darle realce al tema de la evaluación de las políticas públicas. Y bueno, para entrar en materia y aprovechar de lleno a nuestros panelistas, me gustaría hablar sobre qué pasa con las políticas de cooperación internacional para el desarrollo de los países. Y sabemos que hay un ingrediente muy particular que todas las políticas públicas en este respecto deben de observar a la hora de ser diseñadas, y es la Agenda Global de Desarrollo. Por eso invitamos a Iván para que nos hable un poco de qué recomendaciones derivadas de evaluar los ODMs fueron fundamentales para la creación de la Agenda 2030 y en qué medida los países han alineado sus políticas de desarrollo internacional a los ODS. ¿Los esfuerzos nacionales de alineación son suficientes? ¿Qué nos podrías compartir, Iván, al respecto? Adelante, tienes 5 minutos. Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias también a Leslie por tan linda introducción y a la MEXID y al Coneval por la oportunidad de participar en este panel. Me siento muy honrado. No sé si pueden ver la pantalla, tenía una presentación muy breve, perfecto. Bueno, básicamente, un poco lo que les quería hablar, no voy a hablar en grandes detalles sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero sí en el marco del panel me parecía que era muy importante hablar sobre algunas de las grandes diferencias que hay entre los ODM y los ODS, ¿no? Los ODS, definitivamente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible es no solamente una agenda mucho más amplia en términos de su ambición, tiene 17 objetivos, 169 metas, más de 200 indicadores comparados con los ODM, pero hay algunas diferencias que son fundamentales que tienen que ver en gran medida con las evaluaciones que se hicieron de los ODM y las limitaciones que tenían estos objetivos. El más evidente es el balance que se busca de los tres pilares del desarrollo sostenible, el pilar económico, el ambiental y el social, que a final de cuentas conforman uno de los grandes principios de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Que sería el que ven en medio en pantalla, el principio de integralidad. Hay otros dos principios, ¿no? Es decir, los ODM fueron muy criticados porque era una agenda de desarrollo para países en vías de desarrollo. Los ODS trataron de romper con esto y esta es una agenda de desarrollo para todo el mundo, no solamente para los países en desarrollo, sino también para los países desarrollados. Y no es únicamente una agenda de los gobiernos, es una agenda también que involucra al sector privado, a la sociedad civil, a la academia, etcétera, ¿no? Es decir, hay un principio de universalidad en donde todo el mundo tiene un rol que jugar dentro de esta agenda. Y otra de las grandes críticas que se hacía de los ODM
era que se centraba mucho en los promedios, ¿no? Entonces, por ejemplo, decían algunas personas que siempre y cuando se alcanzaran las metas, por ejemplo, de reducción de la pobreza a la mitad, pues entonces poco importaba que algunos grupos fueran los mismos de siempre, que siempre han quedado excluidos del progreso y del desarrollo. Por eso es que esta Agenda 2030 tiene el principio de no dejar a nadie atrás, que es justamente el que el progreso y el desarrollo lleguen a todas las comunidades, lo cual implica, entre otras cosas, pues una enorme revolución en términos de los datos, la desagregación para todos los grupos y poder identificar así, monitorear y evaluar el avance y el progreso de todos los grupos de población. Había una pregunta ahí sobre la alineación. Digamos, creo que en general podemos decir que América Latina es una región donde se han alineado los planes de desarrollo, las políticas a los ODS. 21 países de la región ya han presentado informes nacionales voluntarios, de hecho algunos de ellos ya lo han hecho unos meses. En 29 de los 33 países ya se cuentan con mecanismos institucionales de coordinación de los ODS y en 16 de los 29 países son los ministerios o las secretarías de planificación los que llevan a cabo la parte de la Secretaría Técnica, ¿no? Por parte del PNUD, ya es mi último punto en esta intervención de 5 minutos, lo prometo, es justamente referente con la parte de alineación. En el PNUD teníamos herramienta que se llama Rapid Integrated Assessment, con la cual se puede ver cómo los planes nacionales de desarrollo, los planes sectoriales, los planes municipales, todos los documentos de planificación nacional están alineados a los a los ODS. El que ven en la pantalla es el de el RIA que se hizo para República Dominicana en 2016 y básicamente lo que ayuda a esta evaluación es iniciar una conversación. Como pueden ver, había dos áreas que había que reforzar mucho en la parte de planificación en República Dominicana en 2016, la parte de producción y consumo sostenible y la parte de vida marina, y es a partir de esta evaluación sobre la alineación que se empezaron a retomar acciones en términos de construir aceleradores de implementación para poder también avanzar en estas áreas de uso. Por aquí dejaría por pronto mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván. Nos das un overview de cómo los ODS también nos sirven para hacer nuestra buena planificación de políticas y cómo nos podemos alinear de una manera más estratégica. Y bueno, pasando con nuestra siguiente intervención, le pediría, sabemos que el Comité de Asistencia al Desarrollo de la OCDE es un referente para proveer de metodologías, de herramientas y de un piso básico de cómo los países podrían diseñar, mejorar, innovar en sus políticas de desarrollo. Y me gustaría preguntarle a Nadine, que trabaja en la Unidad de Prospectiva, Proyección y Reforma Política del Directorado de Cooperación para el Desarrollo, el contexto del trabajo del DCD en esta etapa para transformar y hacer más efectivas las políticas de cooperación internacional para el desarrollo de los países y qué perspectivas sobre América Latina y la cooperación triangular tienen en la región. Muchas gracias, Nadine. Gracias, Fabiola, y muchas gracias por la invitación y la oportunidad de participar en este seminario muy importante e interesante por nosotros. Permítame compartir un poquito la historia de la OCDE también, porque vamos a hablar un poquito sobre los peer reviews, las revisiones entre pares. Después, mi colega Alejandro va a compartir algunas experiencias y creo que la creación de la OCDE misma se basó en un aprendizaje entre pares y hasta ahora, hasta este día, es el mecanismo que está presente desde los 60 años de su existencia. En las últimas semanas, de hecho, nuestra membresía creció con Colombia, el país del 37 país de la OCDE, y Costa Rica va siguiendo muy pronto. Entonces también la OCDE se adapta a un mundo nuevo, no es el club de Rich Man's Club del norte solamente, es una organización para compartir experiencias y lecciones entre
pares y siempre estamos también en el Directorado de la Cooperación para el Desarrollo. Tenemos el objetivo de aprender todos sus sistemas, formas, diseños, modos de gestión e implementación de la cooperación para el desarrollo que sean posibles. Y siempre estamos abiertos para nuevas ideas, así como dispuestos a apoyar modalidades innovadoras, tales como ya has mencionado la cooperación triangular, pero también alianzas multiactor, blended finance, otros mecanismos. Con México trabajamos junto en la Global Partnership Initiatives on Effective Triangle Cooperation y estamos en un intercambio regular sobre experiencias con esta modalidad con ustedes y con muchos países de América Latina. También firmamos un memorando de entendimiento con la CEGIP, y estamos activos con organizaciones regionales, con la ONU, claro que sí, también con la Oficina para la Cooperación Sur-Sur. Y estamos tratando con esta iniciativa que México tiene un gran rol de dar una plataforma para la cooperación triangular, para compartir experiencias también sobre evaluación, sobre el diseño, en la implementación, el monitoreo y la evaluación de la cooperación triangular. Y bueno, para mí el ejemplo de la MEXID misma es una experiencia de aprendizaje entre pares, porque personalmente he seguido la creación de la agencia y muchos países y organizaciones desde el sur hasta el norte han compartido experiencias. En base de esas experiencias, México ha identificado el camino que mejor se adapta a su contexto y también todos los socios que están involucrados en este proceso han aprendido nuevas innovadoras formas de acercarse a la cooperación para el desarrollo en vistas a la implementación de la Agenda 2030, así como demostrando la importancia de la cooperación triangular, que para nosotros en el CAD, en la OCDE, es muy importante también que ustedes, los países de América Latina y México, como miembros de la OCDE, siempre nos son como un reminder de la cooperación triangular. Y también la consecución de los ODS. Entonces, creo que tenemos una asociación muy buena con la región y estamos todos siempre listos a compartir nuestras experiencias. También Alejandro va a hablar sobre los peer reviews y Ana también un poquito más sobre todos los otros aspectos que tenemos en la OCDE. Gracias. Gracias, Nadine, y gracias, Fabiola, por la invitación. Yo solo quería profundizar un poquito más en qué consisten las revisiones de pares y cómo pueden ser útiles a otros contextos de país. En el contexto de la OCDE, los miembros la encuentran útil, tal vez por tres razones. Una, porque son ante todo un ejercicio de aprendizaje interno que les facilita ese momento para parar y pensar acerca de cuáles son sus fortalezas y áreas de oportunidad. Lo segundo es que las solemos realizar en un contexto de confianza mutua. No estás discutiendo con pares que se enfrentan a retos similares. Y en ese proceso se obtienen insumos de múltiples perspectivas, desde los propios pares, los países socios con los que trabaja la cooperación, así como otros actores de la cooperación que son importantes como el sector privado o la sociedad civil. Y tan importante como todos los actores externos son los actores internos al sistema de cooperación, ¿no? Las diferentes unidades internas de la propia agencia o ministerio, cada una con sus experiencias y necesidades específicas, lo que permite a la gerencia entender mejor cómo las cosas están funcionando, dónde hay posibilidad de fortalecer procesos, etc. Un poco indagando en esa inteligencia colectiva que tiene la organización. Esto es lo que ayuda al país revisado, entre comillas, a entender cómo mejora su cooperación, política de cooperación y cómo funciona la práctica, cómo afecta a sus socios, dónde se podría refinar, para ser más efectiva y mejor implementada, ¿no? Se nos preguntaba, bueno, ¿qué factores hacen estas revisiones de pares efectivos y útiles, ¿no? Uno es que están basadas en evidencia, que son comparables y que ha sido una metodología que lleva 50 años cambiando y siendo actualizada. Incluso en este momento se está enfocando más en entender cuáles son las prioridades de política de cooperación de cada país y que la revisión de pares se centre en intentar ayudar al país a de hecho, lograr mejor esas prioridades de política, las que sea que el país define por sí mismo, ¿no? Pero también, como comentaba el primer ponente, tenemos una agenda colectiva en este momento, que son los ODS y la Agenda 2030,
y ver hasta qué punto la política y la implementación de la misma están apuntando a fortalecer el logro de los ODS, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de asociaciones público-privadas o con la sociedad civil son más efectivas para la consecución de determinado ODS. Estas revisiones son más efectivas en la práctica cuando el país participante se abre activamente a reflexionar sobre cuáles son los desafíos actuales, qué fortalezas han desarrollado y cuáles se pueden fortalecer más. Y cada país participante pone el énfasis en las áreas que creen donde hay más interés interno en fortalecer esa área, de modo que sea directamente útil para guiar las futuras reformas y mejoras. Me gustaría terminar con un punto respecto a un reto que afecta a todos los donantes del CAD y también a otros países, que es cómo uno cierra la brecha entre la política de cooperación, cómo se formula y luego cómo se implementa en la práctica, ¿no? El tamaño de esa brecha depende mucho del contexto específico y del momento, pero en todos los países experimentan esa dificultad. Y hay 4 factores que hay que gestionar para cerrar esa brecha. Uno es, cuando uno formula una política de cooperación al desarrollo, hay que protegerla respecto a la interferencia política de corto plazo, que en ocasiones pues, puede desviar las prioridades que se habían planteado. Otro aspecto muy importante que observamos constantemente como relevante es que cuando no se actualiza y revisa la política de cooperación con cierta frecuencia, pues queda desfasada y deja de ser operativa, ¿no? Entonces la implementación se desvía naturalmente de la política. Por eso hay que seguir revisando. Y un tercer factor que es muy relevante en muchos contextos es que siempre es un desafío la coordinación interna entre diferentes departamentos dentro de un mismo gobierno, ¿no? Y hay que trabajar en esa coordinación interna porque en ocasiones la cooperación al desarrollo, de hecho, es realizada por muchas entidades del gobierno y necesita una visión de conjunto. Y el último factor importante es que cuando una agencia o un ministerio tiene diferentes fuentes de financiamiento que gestionar para la política de cooperación, en ocasiones vienen con incentivos contradictorios o que se compiten, pero esa tensión se puede gestionar y hay que prestarle atención. Ahora bien, ya por terminar, por contra, también es bueno en ocasiones que exista cierta brecha entre la política y la implementación. Si es que la implementación, por ejemplo, refleja la flexibilidad y la necesidad de adaptarse a necesidades y cambios en el contexto. Por ejemplo, tenemos la COVID ahora, habrá muchas cosas que son necesarias cambiar, que la política inicial de muchos países pues no, de cooperación no preveían, ¿no? Y es importante estar abiertos al cambio. Ya para terminar, dos pequeños puntos. ¿Qué es lo que hace que se disminuyan esas brechas? Una parte importante, como decía, es que la política de cooperación marque una dirección y una visión de qué es lo que el país tiene que contribuir al desarrollo internacional, y que sea del conjunto del país y del gobierno, con una clara gobernanza, pero siempre dejando espacio a las estrategias y la implementación para que evolucionen y respondan mejor a las necesidades, que exista cierta supervisión del proceso, incluyendo actores internos, pero también externos como el Parlamento, el Congreso, la sociedad civil, etcétera. Y en muchos donantes se crean unidades de evaluación independientes para la cooperación al desarrollo que básicamente sirven esa función institucionalizada de ayudar a los gerentes a mejorar el vínculo entre la política y la práctica. Esas serían mis reflexiones. Voy a dejarlo ahí, pero cómo la revisión de pares puede contribuir a mejorar el sistema de cooperación al desarrollo. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Pues vimos ahorita un poco cómo las agendas globales un poco nos ayudan a formular la política, a diseñarla, a darle forma, y luego cómo una dirección de cooperación del DAC, por ejemplo, tiene todas estas experiencias de llevar a cabo peer reviews de países que son parte de sus miembros, pero que también no tienen una metodología estática y la misma todo el tiempo, sino es algo que va cambiando, que se va construyendo, algo que está vivo y algo que se busca mejorar con cada iteración. Y eso nos da lugar a pasar a cómo funciona en la práctica de un país. Y ahí me gustaría preguntarle a Lothar, ¿cuál es la perspectiva de Alemania en este sentido? ¿En qué medida la política de cooperación alemana ha sido efectivamente transformada por los aprendizajes derivados de la evaluación? ¿Qué retos institucionales
enfrentan como agencia de cooperación para integrar de manera óptima la evidencia científica a la implementación de la política. Algo que mencionaba ahorita Alejandro, ¿no? A lo mejor crear estos cuerpos de evaluación alejados un poco de la agencia, pero que un poco rompen la brecha entre la política y la práctica. Te escuchamos, Lothar. Bienvenido. Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias. Gracias a los organizadores, al Instituto CLEAR, a Mexit. Un saludo a la audiencia y a todos los panelistas que me acompañan el día de hoy. Antes de iniciar, quisiera nada más hacer una aclaración. Esta pequeña ponencia, esta pequeña intervención, lo hago a título personal y no necesariamente a título de la institución como tal. Y quisiera hacer primero una hipótesis o tal vez, no sé, una provocación, decir, nunca va a haber una transformación política solo por evaluaciones técnicas. Son dos niveles que a veces se tocan, pero yo creo que en la transformación de política entran mucho más factores que solo la evaluación puede, digamos, estimular o implicar, pero sí hay contribuciones. Pero sí las transformaciones de políticas, ahí entran intereses de países, cambio de orientación ideológica de un gobierno, puede ser la percepción de la contraparte, las prioridades actuales, para solo mencionar algunos. Y sobre todo una voluntad política de analizar lo anterior, lo presente, la expectativa en el futuro. Yo creo que esos son aspectos que sí hay que tomar en cuenta cuando hablamos de transformación de política. Creo que sí vale la pena distinguir dos niveles de evaluación. Tenemos obviamente como un instrumento de aprendizaje, también de rendición de cuenta, tenemos las evaluaciones de proyectos, que tienen un enfoque técnico, pero a través de retroalimentaciones también pueden tener una entrada a nivel político. Pero también hay evaluaciones más agregadas, por ejemplo, a nivel de sectores, a nivel de regiones, por ejemplo, también el tema de instrumentos o de enfoques. Y ahí creo que la cercanía con la política está más cerca. Y quisiera hacer 3 ejemplos para contestar la pregunta de Fabiola, donde yo vi esto, y no es para echar flores a la OCDE, pero obviamente uno de los ejemplos muy marcados para Alemania eran los peer reviews justo de Alemania de 2005 y 2010, que definitivamente contribuyeron a una de las reformas más grandes de la cooperación técnica alemana, que inició en 2009 y terminó en 2011 con la creación de la GIZ misma, que era una fusión de varias entidades de cooperación técnica que tenemos en Alemania. Vuelvo a insistir, no era solo el peer review, pero el peer review definitivamente era un insumo importante, no solo para crear una conciencia de una cierta situación. En este caso lo llamaron la fragmentación de la política, pero también dieron pautas por dónde puede ir. Eso ha sido un ejemplo. El segundo ejemplo es, nosotros hicimos una serie de evaluaciones como Cooperación Técnica Alemana en el tema de educación, y nos dimos cuenta que en muchas áreas no es un tema de cooperación técnica al desarrollo cuando no hay avances en el tema de educación. Por eso, si ustedes ven el portafolio ahora de la cooperación técnica alemana, hay pocos enfoques en educación. Uno de los pocos enfoques en América Latina todavía está en Centroamérica, con Honduras y con Guatemala, pero la razón es no desconocer la importancia de la educación, sino más bien la plusvalía que puede dar la cooperación internacional al desarrollo. Y definitivamente estas evaluaciones sectoriales contribuyeron a eso. Y el tercer ejemplo es un proyecto realmente muy grande que hicimos de 30 años de cooperación técnica, y preguntamos cuáles son los factores de éxito
en la cooperación técnica. Y esto se llama como una metodología que se llama Capacity Works, y identificaba 5 factores de éxito, y realmente era un trabajo titánico de varios años, evaluando un sinnúmero de proyectos. Dice, ¿cuáles son los factores que nos ayudan a tener éxito? Y ahí, por ejemplo, era el tema de estrategia, el tema de cooperación, el tema de estructura de gestión de proyecto, los procesos de aprendizajes y el tema de innovación. Tal vez a la primera vista suena muy obvio, pero la idea de Capacity Works es ir más allá y decir qué tipo de procesos, qué tipos de estructuras. Y creo que sí ahora es un estándar en la cooperación técnica que también está no solo orientando la parte técnica, en este caso la GIZ, sino también la discusión con el nivel político. Es un aspecto que hay que tomar en cuenta. También quisiera aprovechar brevemente de ejemplos de la cooperación México-Alemania, donde vimos que la evaluación realmente es muy importante. Al honor al tiempo, nada más lo voy a mencionar, pero a lo mejor en la discusión posterior hay tiempo. Uno es, estamos ahora con Amexit y los socios del proyecto Mesoamérica, justo haciendo una evaluación del pasado, qué ha funcionado y algunas pautas con los miembros por donde se puede desarrollar el proyecto Mesoamérica. Eso para mí es un ejemplo como una evaluación en un momento dado de voluntad política puede orientar también la cooperación. Lo segundo es, hicimos una evaluación de 26 cooperaciones triangulares en los últimos 8 años y está por publicar, entonces también quiero hacer un corte publicitario que pronto Amexit y GIZ lo vamos a publicar, lo vamos a presentar al público y también da muchas pautas por dónde va, dónde está la plusvalía. Entonces ahí la evaluación tiene una implicación, digamos, a la discusión política sobre alternativas de cooperación tradicional, digamos. Y finalmente también quería mencionar que estuvimos apoyando con Amexit una comparación de 16 agencias de cooperación internacional al desarrollo. Está disponible a la página web de Amexit y creo que también da pautas cómo orientar, cómo organizar en diferentes contextos culturales y políticos la cooperación internacional de desarrollo. Entonces ahí veo realmente el tema de ejemplos, cómo interfiere la evaluación más agregada con el nivel político. Muchísimas gracias, Lothar. Muchas gracias. Y para cerrar un poco los retos, yo quisiera mencionar 2 retos. Uno es, creo que hay una tendencia de proyectos de cooperación más cortos. Antes eran más largos, de cooperación y toda la discusión política sobre qué se espera de proyectos, cuáles son las expectativas, cada vez se va más corto y creo que eso tiene una implicación también a toda la discusión que puede hacer la cooperación internacional de desarrollo. Y finalmente, nada más un tema, hay que hacer un balance difícil o delicado entre la independencia de la evaluación estructuralmente del proceso y al mismo tiempo crear canales de retroalimentación, no solo a nivel técnico, sino a nivel político. Este es un balance que siempre hay que encontrar, a veces por temas, a veces también por problemas o por cosas muy específicas, pero creo que siempre hay que reajustar o reencontrar este balance. Muchas gracias. Muchas gracias, Lothar. Y es muy valioso lo que tú comentas sobre el nivel político y el nivel técnico. Es muy difícil transformar una política solo con elementos técnicos.
No podemos desvincular el nivel político jamás, sobre todo de la política de cooperación y la política de desarrollo internacional. Y nos das muchos elementos a nivel técnico de cómo estructurar de mejor manera estas evaluaciones, nuestras políticas, nuestros proyectos, el Capacity Works, que claramente lo conocemos en Amexit y nos ha servido mucho. Pero me gustaría aprovechar para preguntarle a Ana María Portales, que es la directora de Política de Planificación de la ACCID de Chile. Para un país del sur, ¿cómo es esto? ¿Cómo la ACCID ha incluido la evaluación como un elemento transformador en el diseño de la política de cooperación? ¿Y cuáles son los retos de un cooperante del sur para transversar la evaluación a nivel político y de la implementación de la cooperación? Ana María, adelante. Viendo por las nuevas tecnologías. Es interesante participar en este panel porque creo que a través mío voy a dar una visión que es un poco distinta. Es una agencia de cooperación de un país del sur, una agencia que si bien ya este año celebramos nuestros 30 años, ha tenido evoluciones por las condicionantes políticas, que nuestro país también ha estado sometido por organismos internacionales. Como todos ustedes saben, hoy día Chile es un país graduado, ya no es un país de renta media alta, sino que es un país de renta alta, según los cánones establecidos por el Comité de Ayuda al Desarrollo, y eso nos ha hecho también repensar muchas cosas. Por una parte, también señalarles que nosotros hemos definido una política de cooperación internacional para el desarrollo alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la Agenda 2030. O sea, yo creo que eso es un elemento importante. Un leitmotiv nuestro es el desarrollo inclusivo y sostenible, o sea, para la cooperación al desarrollo. Creo que eso es importante, retomando con lo que planteaba Iván, digamos, cómo los ODS se van alineando a las políticas públicas, y la política de cooperación internacional para el desarrollo es una política pública más. Ahora, el énfasis que yo quiero darle a esta breve intervención es recalcar, y un poco Lothar lo decía, hoy día hay proyectos de menor alcance, de menor envergadura, más acotados. Y yo creo que la cooperación sur-sur, porque no es solo la cooperación triangular que escuchamos hablar a Nadine, que también para nosotros como agencia de cooperación es muy importante, porque nosotros la tenemos desde hace muchos años, hemos implementado la cooperación triangular, pero la cooperación sur-sur es un gran programa que nosotros tenemos, es un programa financiado por el gobierno de Chile, al cual sumamos también recursos del sector privado en algunos proyectos y también recursos a través de la triangulación de socios que hemos ido alcanzando en el camino a través de la cooperación para el desarrollo nacional que hemos ido teniendo en estos años. Entonces yo creo que la cooperación sur-sur es un elemento muy importante, es una modalidad distinta. Aquí se habla de evaluaciones, de impacto, aquí se habla de cómo construir esas evaluaciones. La cooperación sur-sur tiene un leitmotiv que es generar el intercambio de conocimiento, acercamiento, sinergia en pos de aportar al desarrollo sostenible de los países. Nuestros recursos como agencia chilena son acotados, viene del presupuesto público, pero nosotros tenemos una relación con todos los países de América Latina y hemos desarrollado sendos programas de cooperación técnica, tanto en transferencia técnica como en formación de capital humano. Eso creemos que tiene que tener, al momento de pensar en cómo ir evaluando acciones de evaluación, tiene que tener un carácter singular. Hablamos de la necesidad de construir una metodología desde el sur que capture las particularidades de la cooperación que realizamos. Y esto no solo lo dice Chile, hay instancias, y yo voy a nombrar una que es en el marco iberoamericano, que es el Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur, que es un programa de 20 gobiernos que está articulado, coordinado, apoyado por la Secretaría General Iberoamericana, pero es un proyecto de nuestros países, en donde nos hemos dado una serie de reflexiones sobre cooperación triangular, sobre cooperación descentralizada, y uno de ellos ha sido el tema de la evaluación, y que además particularmente es el tema de este año. El tema de este año, un año tan complicado, tan difícil, digamos, que
con muchas restricciones, por lo menos, y yo creo que no solo en nuestros países, sino que también en los países del norte que han sufrido gravemente esta pandemia, va a haber mucha restricción presupuestaria, pero el tema de la evaluación nosotros queremos sustentarlo. Sabemos que en eso la cooperación sur-sur tiene un desafío, tiene un reto de, digamos, cómo construir parámetros, cómo construir indicadores que den cuenta, no sé si del impacto de la cooperación sur-sur, pero sí de sus resultados. Nosotros en la agencia chilena queremos hablar más de resultados que de evaluación de impacto por el alcance, la dimensión de los proyectos. Y es un poco lo que señalaba Lothar en su intervención. Y creemos ahí que tenemos un gran desafío como región. La región iberoamericana ha tomado ese desafío, Chile, digamos, le interesa eso, y creemos que ahí hay elementos que a lo mejor en la segunda intervención voy a compartir de un seminario taller que se hizo en Brasil el año pasado, donde participaron todos los países iberoamericanos. Pero no sé si está ya en el tiempo, tú me dices, Fabiola, por favor. Una cosa que sí quiero rescatar, nosotros hemos tenido evaluaciones de nuestra cooperación, y voy a hablar más bien de la cooperación sur-sur más que de la cooperación tradicional o la cooperación que recibimos de nuestros socios del norte. Hemos tenido evaluaciones de fondos y una evaluación reciente y con el cual con Fabiola hemos estado conversando mucho, es la evaluación del Fondo Chile-México. Nosotros, brevemente decirle que tenemos una asociación estratégica con México. Hace 11 años ya tenemos un fondo en el cual se desarrollan proyectos que benefician tanto a México como a Chile. Y esto es una impresión mía o desde esta agencia, no sé si México la hemos conversado, pero una de las cosas que nos dio esta evaluación del fondo, aparte de la gestión interna, administrativa, etcétera, de los tiempos de duración, de tramitación de los proyectos, una vez que son seleccionados, es el tema de que no tenemos claridad sobre los resultados que hemos obtenido en estos más de 100 y tantos proyectos que hemos ido desarrollando en estos 10 años. Entonces, para nosotros ese es un desafío. Más que el impacto, ¿qué resultados concretos ha generado esta asociación estratégica Chile-México a través de este fondo y a través de estos proyectos? En fortalecimiento institucional, desarrollo productivo, incorporación de nuevas metodologías, de nuevos elementos para el desarrollo del país, etc. Eso es un elemento que nosotros queremos, digamos, y creemos que es un desafío. Y por otro lado, nosotros tenemos otro fondo, que es un fondo que administra el PNUD, que es un fondo con recursos nacionales, con una manera bastante novedosa de capturar los recursos, que son $2 por tasa aeroportuaria, y que vamos a un fondo de Chile contra el hambre y la pobreza. Son proyectos que se desarrollan en conjunto con la sociedad civil, y ese fondo también ha sido sometido a importantes evaluaciones y se ha ido haciendo modificaciones, incorporando más actores, lo que nosotros por lo menos en Chile llamamos los multiactores. No solo el sector de las ONG, sino que también el sector privado y el sector de la universidad. Creo que estoy en el tiempo, Fabiola. Sí, muchas gracias. Entonces, en la segunda parte hablaré de nuestros desafíos propios nacionales y lo que hemos compartido, digamos, con los países que están en el marco iberoamericano. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Tenemos ahora una visión desde el sur. Nosotros estamos también muy inmersos en la discusión de la cooperación sur-sur, de cómo la debemos sistematizar, de cómo se debe evaluar. Coincidimos en que los resultados son muy relevantes para nosotros y que el tamaño de nuestras cooperaciones a lo mejor no es de la envergadura de medir un impacto y emprender evaluaciones de ese tamaño. Es muy interesante todo lo que nos compartió Ana María, pero ahora me gustaría darle la palabra a Elizabeth Warfield, que es la directora de USAID México, y un poco girar nuestra mirada hacia la evaluación desde la perspectiva de un país en específico. Y aquí nos gustaría preguntarte, Liz, ¿qué aprendizajes derivados de la evaluación de su cooperación de Estados Unidos en México han sido clave para mejorar el impacto de sus intervenciones? ¿Y cómo la evaluación de sus proyectos y programas incide en el diseño de la política de cooperación de los Estados Unidos hacia México? Muchas gracias, Liz. Bienvenida. Muchísimas gracias, Fabiola.
Buenos días a todas y todos. Es para mí un honor representar a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en este importante foro. Quiero agradecer a los organizadores, en especial a AMICSID, por seguir enfatizando las evaluaciones y su rol en la transformación de políticas de cooperación para el desarrollo. USAID apoya el avance de la alianza estratégica entre México y los Estados Unidos para la seguridad y prosperidad mutua. Para ello, nuestras experiencias en el uso de herramientas para la evaluación de políticas nos permite compartir nuestras buenas prácticas. Es decir, estamos aquí hoy para aprender el uno del otro. Albert Einstein dijo, la definición de locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando un resultado diferente. Hoy quiero compartir con ustedes 3 innovaciones que considero pueden evitar esa locura, en particular como hablamos de evaluaciones. Estos son rutas de país o country roadmaps en inglés, los sistemas y el diseño. Primero, las rutas de país. USAID en todo el mundo ajustó y reorientó sus políticas, estrategias y prácticas programáticas para mejorar la forma en que apoya la capacidad de cada país para planear, financiar e instrumentar soluciones a los retos locales de desarrollo, así como su compromiso de llevarlos a cabo de manera efectiva e inclusiva y con responsabilidad. USAID identificó las mejores métricas disponibles para medir los aspectos vitales de la teoría de cambio en relación con la capacidad y el compromiso para avanzar en el desarrollo del país. Estas rutas cuentan con 17 métricas que son datos abiertos al público y permiten adoptar decisiones estratégicas. México ocupó un lugar destacado tanto en capacidad como en compromiso, de modo que la programación de USAID en México se centra en la última milla de capacidad en lo que respecta a la seguridad y la protección. En particular, nos asociamos con México para incrementar la eficiencia en el sistema de justicia penal, la prevención del delito y la violencia, la protección de los derechos humanos, el incremento de la transparencia y la integridad, al igual que el acceso a los medios de sustento sostenibles. Estas métricas macro, al ser capturadas en las rutas del país, nos permiten enmarcar nuestra programación y evaluación y están disponibles para consultar en la página web self-reliance.usaid.gov. Mi siguiente punto son los sistemas. Hemos aprendido que al invertir en un solo actor como gobierno o sociedad civil o reforzar una sola relación entre, por ejemplo, gobierno y la sociedad civil, no es suficiente. En vez, debemos enfocarnos en el sistema en su conjunto, o sea, los actores, las interrelaciones y los incentivos que los guían. La sustentabilidad, entonces, se define como la habilidad de un sistema local, o sea, el gobierno, la sociedad civil, la academia y el sector privado, el sistema local de producir resultados esperados con el paso del tiempo. Los proyectos de los donantes discretos contribuyen a la sustentabilidad cuando refuerzan la habilidad del sistema de producir resultados valorados,
al igual que su habilidad de ser resilientes y adaptativos ante circunstancias cambiantes. La evaluación intermedia de nuestro programa de Estado de Derecho aquí en México confirma este punto. Nos llevó fuera del entrenamiento presencial sobre reformas penales a la asistencia técnica dirigida en función de la demanda, con base en necesidades institucionales y circunstancias específicas. También contempla soluciones técnicas, modelos y protocolos de las instituciones a través de un enfoque sistémico que busca incrementar la cooperación y colaboración entre las instituciones de justicia. Este impulso coordinado e interagencial por resultados también incluye al sector privado y a la sociedad civil. Así, los actores locales comprometen a las instituciones a trabajar en mejoras específicas y medibles, teniendo incrementos de 200 a 1000% en la resolución de casos en la administración de la justicia penal. En resumen, un enfoque más sistémico. Como resultado de nuestras evaluaciones y nuestros aprendizajes, ahora USAID integra el sistema de justicia penal, la prevención del crimen y la violencia, los derechos humanos, la promoción de la transparencia e integridad y elementos del manejo sostenible de recursos naturales a una estrategia coordinada enfocada específicamente en reducir la impunidad. El tercer punto es el diseño. He leído muchas evaluaciones que dicen que fue difícil discernir los resultados del proyecto debido a sistemas de monitoreo y evaluaciones débiles, incompletos o inexistentes. En el libro de Stephen Covey, titulado Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, su segundo hábito es comenzar con un fin en mente. Es decir, hay que pensar de antemano en los resultados. No es posible monitorear o evaluar sin tener diseño por delante. Nuestro proceso de diseño se enfoca en entender el contexto, empezando por un propósito claro con resultados y articulando la teoría de cambio en un modelo lógico que tenga supuestos y riesgos. También medimos los cambios del sistema y las capacidades organizacionales. El diseño provee un marco con el cual podemos monitorear el progreso hacia cualquier resultado. Al poner a prueba nuestras expectativas, facilitamos la colaboración interinstitucional, empleamos buenas prácticas y soluciones locales, fomentamos el aprendizaje entre pares, por ejemplo, los estados, y promovemos iniciativas a nivel federal y entre los estados. Cuando hay un cambio en el contexto, tal como los impactos generalizados por el COVID-19, nos adaptamos y efectuamos las correcciones necesarias. Para concluir, quiero que recuerden estas 3 innovaciones: las rutas de país, los sistemas locales y el diseño. Basado en mi experiencia de 33 años, creo que estos 3 elementos son vitales para asegurar la evaluación efectiva y el aprendizaje al estar relacionadas a las políticas de cooperación para el desarrollo internacional. USAID en México se enorgullece de la fuerza de nuestra programación, pero esto es solamente tan fuerte e impactante a la medida que tengamos la capacidad de evaluar, aprender y hacer los cambios necesarios. Con una agenda fuerte de aprendizaje y un incesante enfoque en los resultados, nos sentimos optimistas por el futuro y confiamos en que nuestra programación conjunta
ayudará a México en fortalecer nuestra relación bilateral. Gracias por su atención y estoy dispuesta a responder a las preguntas que quieran formular. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias, Liz. Lo que nos comentas es muy valioso. Conocemos este approach de a las asociaciones multiactor, que obviamente tiene que ser parte del diseño de los proyectos, tener a la vista todos los involucrados y sacar el mayor provecho de las asociaciones, los roadmaps que ya nos habían presentado hace algún tiempo, y obviamente esto del diseño, fundamental para que una iniciativa tenga éxito. Bueno, pasamos a la segunda parte de este panel y quisiera pasar a una pregunta muy pertinente en este momento. Cuando nosotros planificamos la semana de la evaluación, hace algunos meses no había COVID-19, estábamos todavía en una normalidad business as usual, ahora estamos en otro momento de la historia. Y creo que vale muchísimo la pena retomar algunos aspectos de esta pandemia. Y quisiera regresar con Iván y preguntarle, en el contexto del COVID-19, ¿qué retos se anticipan para la consecución de la Agenda 2030? ¿Cómo la evaluación de políticas públicas a nivel nacional puede ser estratégica para invertir en los ODS? ¿Y qué recomendarías para la planeación de políticas públicas de cooperación en años venideros? Adelante, Iván. Excelente, muchas gracias, Fabiola. Pues son preguntas bien difíciles. Déjenme volver a tratar de compartir mi pantalla. Espero ahora sí lograr. Ahí está, lo logré. No lo había logrado la vez anterior porque tenía problema ahí con el doble monitor. Pero, digamos, el contexto del COVID para el mundo entero es muy complicado, ¿no? El PNUD hace algunos días lanzó este informe en donde hacía un breve análisis y compilaba algunos de los principales efectos, en donde ya queda claro, por ejemplo, que habrá una ampliación de las brechas de desigualdad con respecto al acceso a Internet, lo cual determina quién puede hacer trabajo desde casa, quién puede tomar clases desde casa, etcétera. Una seria contracción económica a nivel global. Creo que va a ser asimétrico el efecto en diferentes países, pero podemos estar de acuerdo en que hay un grave contexto económico, desempleo, en fin, algunas otras cosas que están ahí en la lámina que tienen en la pantalla, pero en términos del índice de desarrollo humano, por ejemplo, lo que se estimaba era que si persiste la situación, por ejemplo, de las cierres escolares que afectan a 9 de cada 10 estudiantes a nivel mundial, el retroceso en términos del índice de desarrollo humano será equivalente a todo lo que se había ganado en los últimos 6 años, ¿no? Entonces, es un contexto muy crítico. ¿Algún dato adicional con relación a la cooperación y, digamos, al financiamiento de algunas de las intervenciones? El índice de desarrollo humano también lo que reporta es que, o sea, lo que se informa en este reporte es que aquellos que tienen mayores niveles de desarrollo humano son los países que tienen una mayor capacidad de hacer intervenciones y gasto para mejorar los efectos de la pandemia, ¿no? Ya sea a través de gasto directo o a través de préstamos, ¿no? Pero en ambos casos, los países con menores niveles de desarrollo desarrollo humano tendrán mayores restricciones. Un poco, digamos, bajo ese contexto, hay una oferta corporativa, digamos, desde Naciones Unidas, desde el PNUD también. Por ejemplo, en el PNUD ahí está esta parte de la preparación, la respuesta, la recuperación, son como 3 grandes vertientes, pero para el tema que nos involucra, una reflexión importante es, por ejemplo, cómo vamos a poder hacer monitoreo o evaluación de programas sociales, por ejemplo, cuando no podemos mandar gente al campo a hacer levantamientos, etcétera, ¿no? De ahí, ese es uno de los grandes retos que vamos a tener que enfrentar. Actualmente nosotros contamos con esta herramienta que se llama SEIA, que es Socioeconomic Impact Assessment, que ayuda a hacer este tipo de levantamientos de manera remota, en donde probablemente no es necesario inicialmente la visita de un encuestador o de un visitador para poder levantar la información.
Creo que esta herramienta va a ser muy útil no solamente para la parte de planificación de intervenciones que se están llevando a cabo en un gran número de países a nivel mundial, incluidos América Latina también, sino también para en algún momento poder hacer seguimiento de intervenciones, monitoreo de las políticas, etcétera, ¿no? Muy en ese mismo sentido, simplemente mencionar que, digamos, en el marco de la respuesta de las Naciones Unidas al COVID, sí hay una serie de 5 puntos generales, ¿no? La salud es lo primero, creo que todos podemos estar de acuerdo, la parte de protección a las personas, protección social, servicios básicos, protección de empleos y recuperación económica, la respuesta macroeconómica, ahí hay todo un asunto relacionado, por ejemplo, con la deuda de los países en desarrollo, la cohesión social y la resiliencia comunitaria. Y en términos de cooperación multilateral, pues creo que ya es algo que se ha venido mencionando en términos de fortalecer algunos de los mecanismos de cooperación sur-sur y triangular. Va a ser fundamental el intercambio de conocimiento y de buenas prácticas. En este momento, el nivel de incertidumbre que todos tenemos en el mundo es muy alto y aquellas cosas que empiecen a tener un impacto favorable que ayuden a minorar los efectos de la pandemia, será muy importante que se puedan compartir. Creo que va a ser fundamental la innovación en el ciclo de las políticas públicas, ya sea a través de mecanismos digitales o conectando de repente algunas herramientas. Ahí el papel de los jóvenes es fundamental y me parece que va a ser muy claro que hacia el futuro pues, tenemos que avanzar hacia un enfoque de resiliencia mucho más fuerte del que tenemos hasta este momento, ¿no? Esta situación del COVID, si bien es crítica, si bien hay una serie de retos que están potenciando desigualdades, desempleo, etcétera, también está generando una oportunidad en términos de los consensos que se están creando a nivel mundial. Por ejemplo, difícilmente alguien puede decir ahora que es muy importante tener servicios de salud pública accesibles para todos, incluidos para aquellos que no las usan, ¿no? En términos de que este es un bien público que beneficia a toda la población, no solamente a sus usuarios. Y en ese sentido, digamos, creo que estas oportunidades de los nuevos consensos nos permitirían, digamos, ya el secretario general lo ha dicho en diferentes foros, el famoso Build Back Better, en donde aprovechemos la recuperación de la pandemia como un cimiento para construir un mundo más seguro, inclusive, y resiliente para todos. Entonces yo, por lo pronto, ahí pararía mi intervención para... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y creo que vale muchísimo la pena complementar lo que nos acabas de compartir, sobre todo sobre el tema de la cooperación sur-sur y de cómo estamos respondiendo a esta pandemia a nivel de cooperación internacional con la intervención de Ana Fernández, a quien le queremos preguntar cuál sería la tendencia de la OCDE mundial en el contexto post-COVID y qué retos se han identificado los países para evaluar sus iniciativas en esta nueva realidad. ¿Cómo están innovando al respecto? Ana, adelante. Gracias. ¿Me escuchas? Gracias. ¿Me escuchas? Muy bien. Bueno, voy a hablar en portuñol, si lo puedo. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer participar en este seminario muy importante discusión. Gracias, Fabiola. Las preguntas son muy pertinentes y oportunas y yo pienso que es importante también de ligar el contexto post-COVID-19 con los papeles de evaluaciones que permite compartir 3 mensajes principales y claves de la OCDE. La primera, que es ligada a la ayuda oficial para el desarrollo, que continúa a ser fundamental para el contexto post-COVID, pero los miembros de CADE han compartido un compromiso que viene de ser acordado, que podemos compartir con vosotros.
no obstante, y pasa es que esperamos cambios también, cambios en la forma como la AOD será implementada. Cambios en la disponibilidad de recursos, pero también cambios en términos que son de países prioritarios por la cooperación al desarrollo y también en términos de priorización de sectores. Por ejemplo, se puede observar que hay una tendencia probable para comenzar a dirigir el financiamiento al desarrollo para la cooperación económica, para el cambio climático, más también mucho más por la salud y no por la educación, por ejemplo. Pero la ayuda oficial al desarrollo no es la sola mecanismo que podemos pensar. Tenemos mucho más que eso y tenemos también la importancia de las alianzas con la sociedad civil y las alianzas con el sector privado. El papel, el rol del sector privado, la sociedad civil es mucho más importante que hasta ahora. Otra cosa que es muy importante es también el refuerzo de la cooperación técnica y del intercambio de conocimiento, que se transforma en crucial. Es muy importante que la continuación de la cooperación al desarrollo se pasa también con los países que han transitado hacia la graduación. Es muy importante por la OCDE, por la CAD, de continuar a ser de socios entre los países que han graduado. Y una manera de hacerlo es con engajamiento en la cooperación triangular, mas también en compartir el conocimiento y el intercambio de conocimiento, la innovación que viene y discutir de soluciones conjuntas para atingir los objetivos de desarrollo sostenible. La segunda mensaje clave es que el COVID está acelerando tendencias globales en materia de desarrollo. Es una oportunidad para el desarrollo del multilateralismo y para el refuerzo de las organizaciones multilaterales y es una oportunidad para empezar a tener una abordaje a la gobernanza de bienes públicos globales más activa. Estamos muy conscientes a la OCDE de estos desafíos y lo que pensamos es que necesitamos más que antes de alianzas basadas en confianza, en aprendizaje mutua y en intercambio de experiencias. Y mecanismos que faciliten el refuerzo de esas alianzas. Y una manera de lo hacer es también investir en evaluaciones, en evaluar no solamente los proyectos y los programas, mas también las parcerías y las alianzas. Habemos trabajado también con Amexit y otros socios en el desarrollo, por ejemplo, del kit de herramientas para identificar, monitorar y evaluar el valor de la cooperación triangular. Este kit ofrece indicadores, una cadena de resultados y preguntas para evaluación de los resultados de la alianza para los proyectos triangulares. Uno de los panelistas hablaba de la importancia no solo de pensar el impacto de proyectos, pero sí los resultados de proyectos. Y los resultados es muy importante porque si queremos comunicar con nuestros ministros, con nuestros gobiernos sobre la importancia de la cooperación al desarrollo, tenemos que hablar de resultados. En tiempos de crisis, en tiempos de COVID, es muy importante asegurarlos que la cooperación para el desarrollo es una parte importante de resultados globales contra la crisis. Tercero, la evaluación es fundamental para compartir nuevas soluciones. Lecciones aprendidas. Pienso que no es solamente los resultados de los proyectos, es que habemos aprendido, porque tenemos que mejorar nuestros sistemas de cooperación internacional para el desarrollo. Tenemos que comprender cómo podemos introducir mecanismos de early system, de foresight, que puede ayudarnos a prevenir y a crear resiliencia. Los miembros de OCAT, la ONU y las unidades de evaluación en organizaciones multilaterales han creado la Global COVID-19 Evaluation Coalition.
El objetivo de esta colaboración es apoyar evaluaciones conjuntas y alineadas del apoyo internacional en luchar contra la pandemia. Actualmente están trabajando en una revisión rápida de seguridad alimentaria para dar una respuesta conjunta desde la evaluación que permita prepararnos y adaptarnos mejor a las crisis futuras. Es un buen ejemplo de cooperación internacional para intentar encontrar soluciones innovadoras, pero también para compartir conocimiento. Un otro ejemplo concreto, y aquí sí puedo pedir a Nadine que compartía los slides, es las consultas a nivel global, que el CAD ha utilizado sus criterios de evaluación, desde 5 criterios hasta 6, para introducir un criterio muy importante que es el criterio de coherencia. Los 6 criterios que tenemos, es el slide next, es la pertinencia, por qué hacemos la intervención. Estamos haciendo lo correcto. La coherencia, que resulta de adecuada la intervención, el nuevo criterio que invita a considerar la intervención en relación con los restos de las intervenciones de país, sector o institución, que es muy importante. Después de una consulta global, la coherencia es el criterio que ha cogido mucho apoyo y mucha reflexión en términos de qué falta, qué está faltando por una abordaje en la evaluación más holística. Eficacia, está logrando la intervención sus objetivos. Eficiencia, se está utilizando adecuadamente los recursos. Incidencia, que efectos produce la intervención. Y sostenibilidad, serán duraderos los beneficios. Todo esto es relevante en un contexto de post-COVID. Es más relevante si tenemos también que comenzar o empezar a evaluar no solamente los proyectos, las parcerías, pero también traer la novedad y soluciones innovantes para nuestras instituciones. Lo más importante es que los criterios están adaptados en el contexto de la evaluación y usados de una manera flexible para apoyar a los socios. Estamos trabajando ahora mismo en una versión en español, no portuñol, español, por los socios en América Latina y el Caribe. En conclusión, voy a ser muy rápida para que podamos tener un poquito de debate. En conclusión, nos encontramos ante una oportunidad para reformar nuestros sistemas de cooperación al desarrollo, adaptados de una forma resiliente, basado en las lecciones de evaluaciones y las lecciones aprendidas de esta crisis. Requerimos de alianzas fuertes, flexibles y del espíritu de solidaridad global que nos permita moldar el nuevo paradigma de la cooperación sobre el desarrollo, que no es basado solamente en la ayuda al desarrollo, pero también otras formas de cooperación, parcería y financiamiento al desarrollo. Tanto mi equipo de perspectiva, alcance y reforma de políticas, como el equipo de evaluaciones de la Dirección de Cooperación al Desarrollo de la OCDE, son a vuestra disposición por a trabajar con todos los países y organizaciones para potenciar mejores políticas de desarrollo y evaluaciones para una vida mejor. Tenemos nuestros contactos en los slides que compartió y la OCDE, como lo sabe, it's all about better evaluation policies for better lives. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Es muy interesante conocer todas estas innovaciones que están teniendo en la OCDE. Es muy interesante que haya un nuevo criterio de evaluación del DAC. Entonces, creo que están actuando rápido y me parece muy interesante todo el trabajo que están teniendo. Muchísimas gracias. Vamos muy tarde, pero vamos a terminar con nuestros panelistas porque no podemos dejar de escucharlos. Y me gustaría darle la palabra a Lothar de nuevo para preguntarle ahora, en este contexto actual del COVID, ¿qué relevancia cobra la evaluación para el diseño de políticas en su país? ¿Y cuáles son los retos de llevar a cabo la evaluación de intervenciones y políticas de cooperación en las condiciones actuales? ¿Cómo podríamos remontarlos?
Adelante, Lothar. Muchas gracias, Fabi, y gracias para todas estas intervenciones muy interesantes y muy relevantes. Y si pudiéramos hacerlo en 4 minutos, Lothar, sería todavía mejor. Sí. Gracias. Tratemos. Yo creo que hay varios puntos que yo quisiera mencionar, porque no es solo evaluación, sino evaluación con respecto a ciertos retos. Y quiero decir, el primero es el reto de transición, ¿no? Lo que mencionaba Liz de mi compatriota Einstein, yo creo que no podemos seguir como seguimos hasta ahora. Entonces hay que embarcar en ciertas transiciones, hacer cosas diferentes, ser más resiliente, como lo dijo Iván, y acompañar eso con evaluaciones. Un tema que yo quisiera destacar se llama en inglés Just Transitions, hacer transiciones justas, que es el burden sharing, que es el beneficio, que es cómo estamos afectados o no. Entonces, eso es un tema que se debería acompañar también a través de las evaluaciones, un punto. El otro es, yo creo que el tema, vamos a tener un reto que Iván lo presentó muy bien en el tema económico y social, los retos de desigualdad, el reto de pérdidas de empleo, de nivel de vida es muy probable para los próximos años. Entonces, tener un enfoque en el tema de rendición de cuenta, anticorrupción, transparencia, creo que eso debería cobrar más importancia todavía en las evaluaciones. El tercer punto es todo el tema de digitalización. Nosotros somos un ejemplo aquí en este seminario virtual. Yo creo que estos temas nos van a acompañar también en las evaluaciones. Ahora ya hacemos las primeras evaluaciones virtuales y tenemos que adaptar ciertas cosas. Y mi último punto, mi cuarto punto es un poco el tema de respuestas regionales versus planes nacionales. Lo vemos en la discusión ahorita con la Unión Europea, esta idea de solidaridad, cómo se traduce eso en políticas de desarrollo y cómo también hay que dar un seguimiento en el tema de la evaluación. Mi último punto es algo que ya se mencionaba antes, el tema de desigualdad. No creo que es novedad. Ya antes de COVID, América Latina era el continente más desigual y es para esperar que todos los impactos de COVID aumenta eso y ahí, por ejemplo, no dejar nadie atrás va a ser un reto todavía más fuerte que hay que también tomar en cuenta en el tema de evaluación y es tal vez más importante, siempre es difícil más o menos, pero cobra igual de importancia que el tema de pobreza. Creo que el tema de monitorear y hacer un seguimiento a la desigualdad. Lo dejaría por ahí. Con mi intervención. Hay todavía más puntos, pero a lo mejor hay unos minutos para la discusión. Muchas gracias, Fabi. Muchas gracias, Lothar. Y me gustaría pues, resaltar, o sea, totalmente de acuerdo con Lothar, tenemos un asunto pendiente con la desigualdad y creo que es el punto más crítico que tenemos que visualizar para el futuro, a cortar esa brecha. Ana María, tus opiniones también sobre estas preguntas. Adelante. No te escuchamos. Ahí sí, es que no había puesto el micrófono, pero lo pusieron. A ver, yo comparto mucho de lo que ha dicho Lothar, digamos, de los desafíos que vienen hacia adelante. Yo creo que, y recalcar un punto muy importante que dije en mi primera intervención, la importancia de tener resultados de la cooperación, más que evaluaciones de impacto, son saber los resultados que la cooperación y la incidencia, como nos decía Ana, que esto tiene, digamos, en el problema que ha querido enfrentar el programa o el proyecto de cooperación. Yo quería rescatar, no sé si los colegas de la OCDE están o se fueron. Parece que no están. Bueno, pero una cosa que me gustó mucho de lo que se planteó. Estamos. Lo que planteó Alejandro de la revisión de pares. Y aquí quiero
dar cuenta de cómo en la cooperación sur-sur y en el sur se está haciendo una revisión de pares, y esto se lo puedo materializar en un taller que lo mencioné anteriormente en Brasilia, donde se dice cuáles son las principales conclusiones en torno a la evaluación. ¿Qué queremos? Dice, primero hay que tener claro para qué hay que evaluar. Segundo, la formulación del proyecto es un momento clave para la evaluación. Ya varios de ustedes lo han dicho. Es importante contar con objetivos claros y acotados, que exista una relación lógica entre las actividades y los resultados. Los enfoques de derecho y la perspectiva de género también es un tema importante en la formulación, seguimiento y evaluación de los proyectos de la cooperación sur-sur. Es necesario coordinar acciones con todos los actores involucrados. Es importante saber quiénes son los actores involucrados en cada una de las fases de evaluación y determinar la utilidad de esa información. Una evaluación conjunta se deben establecer criterios mínimos, construir indicadores adecuados para medir fortalecimiento de capacidades y mejorar las capacidades que tienen los países en términos de registro y reporte de datos. O sea, este fue un ejercicio, una revisión de pares, un ejercicio entre pares donde estuvieron casi todos los países iberoamericanos, y que yo creo que es importante destacar y que vamos a continuar haciendo desde el sur, digamos, para ver cómo le damos un impulso a esto que varios de ustedes han dicho, que la cooperación sur-sur, el intercambio de buenas prácticas, de conocimientos, la cooperación técnica hoy día va a ser vital para revitalizar nuestros países y para poder avanzar en pos, digamos, de los efectos y la crisis que van a quedar nuestros países. Yo creo que eso es muy importante. ¿Por qué la evaluación? Además, nosotros, y una cosa que quiero añadir, efectivamente en los países los recursos públicos van a ir disminuyendo, y siempre la cooperación internacional para el desarrollo se ve más afectada. Por tanto, se hace más importante aún tener evaluaciones de medio término, tener resultados, dar cuenta a nuestros ministerios de Hacienda, decirles, señores, nosotros, estos son los resultados que obtenemos. Nosotros tenemos que tener una cooperación internacional hacia otros países, porque en la medida que los países vayamos creciendo una cooperación sur-sur recíproca, eso va a facilitar salir de los efectos de esta crisis. Entonces, los resultados, las evaluaciones, creemos que son fundamentales, y no necesariamente las evaluaciones técnicas, y ahí tomo nuevamente algo que dijo Lothar. Los cambios en las políticas públicas y en la política de cooperación internacional no solo son por evaluaciones técnicas, también son decisiones políticas de alto nivel. Y la cooperación sur-sur también tiene un componente para el desarrollo, pero también tiene un componente político para los países. Entonces yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Y una última cosa que quiero señalar, que es muy acotada, es más técnica, pero creo que es importante. Nosotros como agencia de cooperación, y en el contexto de este debate y de esta discusión sobre evaluación de resultados de la cooperación sur-sur y triangular, creemos que tenemos que, de los desafíos internos, es contar con una instancia institucional dedicada específicamente a estas tareas, que tenga autonomía del área de implementación de la cooperación sur-sur. O sea, que retroalimente, que dé insumos, no ser juez y parte al mismo tiempo. Creo que eso es un elemento importante en términos de lograr conocer los resultados de la cooperación sur-sur. Segundo, generar proyectos que contengan en su definición indicadores y procesos que permitan medir cambios y den cuenta de los resultados. Creo que alguien del panel lo dijo, o sea, la evaluación no es al final, la evaluación va en el diseño del proyecto. Tercero, reforzar los procesos regulares de evaluación de los proyectos y programas de cooperación sur-sur y triangular, más allá del proceso de cierre, que significa ejecutar el presupuesto y realizar actividades determinadas en un plan de acción. Y cuarto, avanzar hacia la elaboración de indicadores de desempeño que permita hacer el monitoreo y cumplimiento de los procesos de transferencia técnica en tiempo, forma y calidad como parte de la cooperación sur-sur. Creo que eso es algo que a nosotros, como agencia de cooperación, nos corresponde, y ese es un desafío que tenemos que tener, de ir afinando nuestros instrumentos, tanto de diseño, de seguimiento, de monitoreo y de evaluación. Y eso también como una contribución a los efectos que va a generar esta tremenda pandemia. Y en términos concretos también señalar que yo creo que los efectos económicos y sociales, por supuesto no dejar de lado los efectos en la salud y en las personas, que es lo más importante. Nuestra agencia también está empezando en focalizar nuestras acciones de cooperación, con menos recursos aún de los que teníamos el año pasado,
pero en todo el tema que por lo menos en América Latina ocupa gran parte de la población, que son las pymes y MIPYMES. O sea, creemos que mitigar el efecto del desempleo a través de fortalecer estos ámbitos de actuación económica, creemos que es muy importante. Gracias. Gracias a ti, Ana María. Liz, te escuchamos con tus reflexiones sobre el contexto actual del COVID y qué relevancia tiene para la cooperación que ustedes hacen. Adelante, Liz. Gracias, Fabiola. Quiero reconocer primero la situación actual con respecto a la COVID-19 y su impacto. Estamos abiertos a cualquier conversación al respecto. Dada la emergencia sanitaria a nivel global, varias actividades que financiamos podrían verse forzadas a disminuir o suspender la implementación de sus tareas. Eso reconocemos ante todo. Sin embargo, este entorno nos da una oportunidad única para innovar con herramientas de vanguardia que nos permitirán seguir trabajando con algunas modificaciones. Hay que trabajar ágilmente y hacer que los objetivos de desarrollo que nos interesan a todos puedan concretarse. Para las actividades cuya fase de implementación seguirá, USAID cuenta con varias metodologías que se podrían implementar para llevar a cabo las evaluaciones en un contexto post-COVID. En primer lugar, durante COVID somos aliados de las herramientas, a veces enemigos, pero mayormente aliados de las herramientas tecnológicas. Y todas las entidades de cooperaciones internacionales tenemos que innovar y crear nuevas estrategias haciendo uso de herramientas no convencionales. Ahora hacemos mayor uso de entrevistas virtuales, videollamadas, conversaciones virtuales, encuestas en línea, comunicación vía SMS, eventos de Facebook Live, eventos de Zoom, eventos de WebEx y lo demás. Y reconocemos que esto podría tomar más tiempo y presentar dificultades, sobre todo con personas que no tienen acceso o experiencia previa con estas herramientas. En segundo lugar, se puede hacer mayor uso de estudios y evaluaciones de contexto llevados a cabo por terceros para entender el contexto en que trabajamos. No es necesario reinventar estudios ya realizados ni volver a calcular datos que ya son del ámbito público. Últimamente, me permito informarles de que algunas de las evaluaciones de la USAID todavía siguen su marcha. A pesar de los desafíos en estos momentos de COVID-19, continuamos con 4 evaluaciones de nuestras inversiones en la prevención del crimen y la violencia, en el desarrollo de las capacidades, de los sistemas, y también una evaluación de impacto de una innovación en el área del delito y la violencia que se llama disuasión focalizada. También tenemos la intención de evaluar nuestro trabajo innovador con respecto al involucramiento del sector privado en nuestra programación. Para concluir, el COVID representa un desafío para todas las entidades. Sin embargo, no limitaremos esfuerzos en hacer que nuestras evaluaciones sigan de pie. Esta oportunidad nos podrá dar gratas sorpresas, proporcionando herramientas que incluso podremos seguir utilizando aún después de que esta emergencia sanitaria se concluya. Estamos seguros que la sociedad podría superar todo lo que se interponga en su camino. Ánimo. Gracias. Muchísimas gracias, Liz. Esto es muy buena noticia para un cierre de intervención. Estamos positivos, tenemos herramientas y tenemos ánimo para superar esta pandemia. Teníamos en la agenda un espacio para preguntas y respuestas con el público y también un espacio para cierre. Yo nada más quisiera, no tenemos ya más tiempo, me gustaría nada más que hiciéramos
un cierre de 1 minuto por cada panelista, poder decir un poco qué nos llevamos o qué le dejamos al público sobre cómo la evaluación en este contexto del COVID y en la política de cooperación internacional, cómo lo debemos ver en el futuro, cuál sería el mensaje que le dejaríamos a nuestro público, y agradecerles profundamente estar aquí con nosotros. La verdad es que toda la información fue sumamente rica, sumamente provechosa, y que nos pone en perspectiva muchas pistas, muchos tracks en donde se están llevando iniciativas, y me da mucha pena no poder meterlos a un debate más profundo. Pero sí me gustaría darle la palabra a cada uno de ustedes para que en un minutito cierre con un mensaje que nos quiera dejar. Adelante, Iván. Muchas gracias, Fabiola. Bueno, muy brevemente nada más decir que fue un gusto participar. Me parece que he tomado nota de varias cosas, coincido con muchos de mis colegas que participaron aquí. Creo que en gran medida para mí la lección es la importancia de la innovación que tendremos que asumir en los próximos tiempos en el contexto del COVID, pero también coincido con algo que dijo Lothar en términos de fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, y a eso mismo también me sumaría la parte de la participación comunitaria, ¿no? Es decir, creo que son algunas cosas que en el marco de la evaluación y de la cooperación internacional se tendrán que tomar muy en cuenta. Muchas gracias, Fabiola, por la oportunidad, y felicidades a ustedes y a todos los panelistas. Muchísimas gracias, Iván. Ana, adelante. Mucho gusto. Fue un placer participar. Que para nosotros es muy importante de compartir que estamos haciendo a la OCDE, que no es, como Dani decía, un club de ricos, que es un placer también escuchar otros como la UN, como los parceros de la Alemania, de USAID, y que estamos juntos en este desafío de transformar nuestras políticas públicas para políticas públicas que pueden responder a las necesidades de ciudadanos, que pensamos que trabajamos todos en conjunto para eso. Muchas gracias. Terminaría diciendo que para nosotros es muy importante la evaluación como un proceso de aprendizaje, y que estamos disponibles para aprender también con vosotros y para escucharos y para conocer las novedades que vienen de México. Gracias. Muchas gracias, Ana. Lothar. No, muchas gracias. Gracias a los organizadores, a mis colegas del panel. Pues lo que yo me llevo es más evaluación y monitoreo, no menos, tal vez más creativos, tal vez más diferente. A veces se escucha para los colegas que dice que es como un lujo tener una evaluación, que cuesta mucho, que tarda mucho. Mi mensaje sería no menos, sino más, pero tal vez de otras formas digitales diferentes, pero seguir con esta cultura de evaluación, no pese a COVID, sino por COVID. Eso sería de mi parte. Y muchas gracias y felicidades por organizar este panel. Muchas gracias, Lothar. Ana María. Bueno, partir también como todos los colegas acá, agradeciendo la invitación. Creo que fue muy interesante escucharnos. Son distintas perspectivas, complementarias, a veces no complementarias, pero es interesante conocer lo que se está haciendo, lo que está haciendo la OCDE, lo que está haciendo la GIZ, lo que dice el PNUD, etc. Yo creo que como mensaje decir, la evaluación es importante porque tenemos que demostrarle a nuestros países que la cooperación internacional para el desarrollo debe mantenerse. Es la forma que tenemos de salir de esta debacle mundial, digamos. Unos países quedaremos más afectados que otros, pero en definitiva son los ciudadanos y ciudadanas quienes van a estar más afectados, y el papel que tiene que jugar la cooperación internacional para el desarrollo, a nuestro entender, es clave en nuestra región de América Latina, pero es clave en el mundo, y creemos que la evaluación y el dar cuenta de los resultados de esta cooperación es de vital importancia para nuestros mandantes, pero también para los ciudadanos, y hacerlo de una manera transparente, con rendición de cuentas, como decían algunos en el panel. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad.
esta agencia, y yo personalmente agradezco haber estado aquí y espero seguir en contacto con varios de vosotros porque creo que podemos aprender juntos muchísimo. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Liz, adelante. Ok, un momento. Gracias. La evaluación se trata de aprender. Se trata de estar abierto al aprendizaje. Además, las evaluaciones son una herramienta para reforzar la fortaleza de los sistemas locales y, por lo tanto, resultados sostenidos. No hay un mejor momento para adaptarse y estar abierto a las oportunidades que los desafíos actuales nos presentan para que podamos aprender y promover la sostenibilidad en México y más allá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Liz. Yo me llevo también muchas reflexiones. No menos evaluación, más evaluación. Innovar. Es el momento de poner nuestras neuronas a trabajar y de sacar cosas que no estaban ahí a la vista, pero que seguramente podemos encontrar entre todos, sobre todo entre la co-creación, usando la co-creación. Creo que es un buen momento para hacer unas metodologías, para crear nuevas metodologías, focus groups, etcétera, lluvias de ideas. Y pues no me queda más que agradecer al público. Muchísimas gracias por sus preguntas. No tendremos espacio para responderlas al aire, pero buscaremos un espacio para responderlas de manera individual. Están bastante focalizadas. Y pues gracias a los panelistas, gracias a todo el público que ha estado con nosotros. Tenemos creo que alrededor de 300 personas conectadas más o menos. Agradecemos a todos. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias.